imaginar. ¿Por qué? Porque el hogar es la iglesia doméstica, el primer lugar donde se transmite la fe, donde los niños aprenden a rezar, donde el amor de Dios debería ser tan tangible como el pan de cada día. Satanás sabe perfectamente que si destruye su hogar, destruye las bases de la sociedad cristiana. Por eso ataca con tanta saña. Por eso envía la discordia, el resentimiento, la infidelidad, la adicción, la enfermedad, la ruina económica. Y muchos de ustedes están viviendo esto ahora mismo. Sienten que hay algo oscuro, algo que no pueden explicar racionalmente, pero que está ahí, como una presencia opresiva que hace que todo salga mal. Las peleas son cada vez más frecuentes e intensas. El dinero no alcanza aunque ganen lo mismo de siempre. Los hijos se rebelan sin razón aparente. La enfermedad visita su hogar una y otra vez. Y ustedes se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo se ha vuelto tan difícil? Les voy a decir por qué. Porque su casa necesita ser bendecida, necesita ser consagrada de nuevo al Señor. Necesita que la palabra de Dios resuene entre sus paredes con la autoridad que rompe toda atadura maligna. Durante mis años de sacerdocio he sido testigo de milagros extraordinarios. He visto casas donde la violencia era pan de cada día transformarse en hogares de paz. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse y enamorarse de nuevo. He visto hijos drogadictos liberarse completamente y volver a los brazos de sus padres. He visto negocios familiares que estaban en bancarrota levantarse y prosperar. Y en muchos de esos casos, hermanos míos, la transformación comenzó con algo tan sencillo como rezar un salmo específico, con fe, con perseverancia, con el corazón abierto a la acción de Dios. Ustedes dirán, Padre, ¿un salmo puede hacer todo eso? Y yo les respondo con toda la autoridad que me da la experiencia y la fe, sí. Porque no es el salmo en sí mismo, sino el poder de la palabra de Dios proclamada con fe, lo que tiene la capacidad de transformar, sanar y liberar. La Escritura misma nos dice en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Esa palabra tiene poder, hermanos. Tiene poder para penetrar en las tinieblas más densas y hacer que la luz de Cristo brille de nuevo. Hoy vamos a profundizar en el Salmo 91, un salmo que la Iglesia ha reconocido durante siglos como un escudo poderoso contra todo mal. Un salmo que los santos rezaban cuando enfrentaban persecuciones, que los mártires proclamaban antes de dar su vida por Cristo, que generaciones de madres y padres cristianos han recitado sobre sus hogares para mantenerlos bajo la protección divina. Este no es un amuleto mágico, no confundamos las cosas. No estamos hablando de superstición ni de esoterismo barato. Estamos hablando de la oración viva de la Iglesia, de palabras inspiradas por el Espíritu Santo que tienen el poder de invocar la presencia protectora de Dios sobre nuestras vidas y nuestros hogares. Y quiero que entiendan algo fundamental. Cuando ustedes rezan este salmo con fe verdadera, no están simplemente repitiendo palabras antiguas. Están declarando una realidad espiritual. Están proclamando que su casa pertenece a Dios, que está bajo su señorío, que ningún poder maligno tiene autoridad sobre ella porque Cristo es el Señor de ese hogar. Pero antes de continuar, necesito que hagamos algo juntos. Necesito que en este momento, donde quiera que estén escuchando esto, en su casa, en su auto, en su trabajo, hagan una pausa interior. Cierren los ojos, si pueden hacerlo con seguridad, y pregúntense con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que invité conscientemente a Dios a mi hogar? No me refiero a tener una imagen religiosa colgada en la pared. Me refiero a abrir la puerta de su casa y decir, Señor, esta casa es tuya, ven y reina aquí, echa fuera todo lo que no viene de ti. ¿Cuándo fue la última vez que bendijeron su casa, que rociaron agua bendita en cada habitación, que proclamaron la palabra de Dios sobre cada miembro de su familia? Si han pasado meses o años o si nunca lo han hecho, entonces, hermanos míos, ahí está parte del problema. Hemos dejado nuestros hogares espiritualmente desprotegidos, como si dejáramos las puertas y ventanas abiertas de par en un barrio peligroso y luego nos sorprendiéramos de que entren ladrones. El mundo espiritual es real, tan real como el mundo físico. Y si no protegemos nuestros hogares con oración, con sacramentos, con la presencia de Dios, entonces los dejamos vulnerables a los ataques del enemigo. Permítanme llevarlos por un momento a los primeros capítulos del libro del Éxodo. Recordarán la historia de la Pascua judía, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto para llevar a cabo la última plaga.
Dios ordenó a los israelitas que tomaran un cordero, que lo sacrificaran y que pintaran con su sangre los dinteles y los postes de sus puertas. Esa sangre era una señal, una marca de protección. Las casas que tenían esa sangre en sus puertas fueron pasadas por alto por el ángel destructor. ¿Entienden el simbolismo profundo de esto? La sangre del cordero protegió los hogares del pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos míos, tenemos algo infinitamente más poderoso. Tenemos la sangre del Cordero de Dios Jesucristo, que fue derramada no solo para salvarnos del pecado, sino para protegernos de todo mal. Cuando consagramos nuestro hogar a Cristo, cuando invocamos su sangre preciosa sobre nuestra casa y nuestra familia, estamos colocando esa marca de protección divina. Estamos diciendo, esta casa pertenece al Señor y ningún poder del infierno tiene autoridad aquí. Ahora bien, quiero que entiendan algo crucial sobre las maldiciones. Sí existen. Y no estoy hablando de supersticiones ni de cuentos de brujas. Estoy hablando de realidades espirituales que la Biblia misma reconoce. Una maldición, en términos bíblicos, es una atadura espiritual, una influencia maligna que puede transmitirse incluso de generación en generación si no se rompe con el poder de Cristo. ¿Ha notado patrones destructivos que se repiten en su familia? Alcoholismo que pasa de padres a hijos, divorcios en cada generación, enfermedades específicas que parecen perseguir su linaje, ruina económica que se repite una y otra vez sin importar cuánto trabajen. Estos pueden ser indicios de maldiciones generacionales, de pecados de los antepasados que abrieron puertas al enemigo y que necesitan ser cerradas con la autoridad de Cristo. San Pablo nos recuerda en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en las alturas. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y necesitamos las armas espirituales adecuadas. El Salmo 91 comienza con estas palabras poderosas: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Fíjense en la condición. Tú que habitas, no dice tú que visitas ocasionalmente o tú que te acuerdas de Dios cuando estás en problemas. Dice tú que habitas, es decir, tú que has hecho de Dios tu morada permanente, tú que vives constantemente en su presencia. Ahí está el secreto, hermanos. La protección de Dios no es para los que juegan con la fe, para los que quieren tener un pie en el mundo y otro en el reino. Es para aquellos que han decidido vivir completamente bajo el señorío de Cristo. Y cuando uno vive así, cuando uno habita verdaderamente en Dios, entonces puede proclamar con confianza lo que dice el siguiente versículo. Digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. ¿Pueden decir eso con total sinceridad? ¿Pueden mirar a Dios a los ojos, por así decirlo, y decir, tú eres mi único refugio, confío completamente en ti? Si no pueden, si todavía están confiando más en su propio esfuerzo, en su dinero, en su inteligencia, entonces, hermanos, ahí está el problema. Sigamos con el Salmo. Dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las plagas mortíferas. ¿Quién es ese cazador? Es el diablo, hermanos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como nos dice San Pedro. Ese cazador pone trampas en nuestro camino. La tentación del adulterio, la seducción del dinero fácil, pero ilícito, el atractivo de las venganzas, el camino aparentemente cómodo de la mentira. Y esas trampas están diseñadas específicamente para destruir nuestros hogares. Porque el demonio sabe que si logra que un padre caiga en la infidelidad, destruye la confianza en toda la familia. Si logra que una madre se hunda en la amargura y el resentimiento, envenena el ambiente del hogar. Si logra que los hijos se desvíen hacia las drogas o la inmoralidad, rompe el corazón de los padres y destruye el futuro de esa familia. Pero el Salmo nos promete que Dios puede librarnos de esas trampas. No dice que las trampas no van a existir, van a estar ahí. Porque vivimos en un mundo caído, en una batalla espiritual constante. Pero Dios nos da el discernimiento para verlas, la fuerza para evitarlas y la gracia para vencerlas. Hermanos míos, aquí necesito hacer una pausa porque quiero hablarles de algo que he visto demasiadas veces y que me parte el corazón. Veo familias cristianas, gente que va a misa los domingos, que comulga, que reza el rosario, pero que en sus hogares viven como si Dios no existiera. Las palabras que se dicen entre esposos son hirientes, llenas de desprecio. El trato hacia los hijos es duro, sin amor, puramente autoritario o peor aún, completamente negligente. La pornografía entra libremente a través de los teléfonos y las computadoras.
Las conversaciones están llenas de chismes, de críticas destructivas hacia otros. La televisión transmite programas que van directamente contra los valores cristianos y nadie dice nada, como si fuera normal. Y luego esas mismas personas se preguntan por qué no hay paz en su hogar, por qué todo va mal. Hermanos, no podemos vivir una doble vida. No podemos pretender ser cristianos en la iglesia y vivir como paganos en casa. Nuestro hogar debe ser un reflejo de nuestra fe. Las palabras que usamos, los programas que vemos, la música que escuchamos, el trato que nos damos unos a otros, todo debe estar permeado por el Espíritu de Cristo. Si no es así, entonces no importa cuánto recen, su casa no estará verdaderamente bendecida porque ustedes mismos están bloqueando las bendiciones de Dios con su forma de vivir. Continuemos con el Salmo. Dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Qué imagen tan hermosa y maternal nos da aquí la Escritura. Dios es comparado con un ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. Cuando el peligro se acerca, el ave madre extiende sus alas y los pequeños corren a refugiarse debajo, totalmente cubiertos, totalmente seguros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestras familias. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que correr hacia Él. Los polluelos que se alejan, que ignoran el llamado de la madre, quedan expuestos al halcón, al depredador. De la misma manera, cuando nos alejamos de Dios, cuando ignoramos su llamado a la santidad, a la oración, a una vida de gracia, nos quedamos expuestos espiritualmente. Y entonces vienen los ataques, las crisis, las tragedias, y la gente dice, ¿dónde estaba Dios? Pero la pregunta correcta es, ¿dónde estábamos nosotros? Porque Dios nunca se mueve, nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos alejamos, los que salimos de debajo de sus alas protectoras porque creemos que podemos arreglárnoslas solos. El Salmo continúa con palabras que deberían grabar en su corazón. Su fidelidad te servirá de escudo y de baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta al mediodía. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Está hablando de protección total en todo momento contra todo tipo de amenaza. El terror nocturno habla de las pesadillas, de las angustias que nos asaltan en la oscuridad, de los miedos irracionales que paralizan. La flecha que vuela de día son los ataques repentinos, las tragedias inesperadas, los accidentes, las noticias devastadoras que llegan sin aviso. La peste que acecha en las tinieblas son las enfermedades, pero también las influencias malignas, las tentaciones ocultas, los pecados que crecen en secreto hasta destruirnos. Y la plaga que devasta al mediodía son esos males que llegan cuando todo parecía ir bien, cuando el sol brillaba en nuestras vidas. Todo esto, hermanos, todo esto está cubierto por la protección de Dios para aquellos que habitan en Él. No es que seamos inmunes al sufrimiento, porque Cristo mismo nos dijo que en el mundo tendríamos tribulaciones, pero hay una diferencia abismal entre pasar por pruebas bajo la protección de Dios, con su gracia sosteniéndonos, y enfrentarlas solos, abandonados a nuestras propias fuerzas. Escuchen esto con mucha atención, porque aquí viene una de las promesas más poderosas del Salmo. Caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esto no es arrogancia ni presunción, es fe, es la confianza absoluta en que cuando Dios protege, Él protege de verdad. Durante las grandes plagas de la historia, ha habido testimonios documentados de familias enteras que se salvaron porque estaban orando, porque tenían sus hogares consagrados a Dios. No estoy hablando de leyendas, estoy hablando de historias verificables. En tiempos de guerra, de epidemias, de catástrofes naturales, siempre hay testimonios de personas que sobreviven milagrosamente y cuando investigas, descubres que eran personas de profunda fe, de oración constante. ¿Por qué? Porque la protección de Dios es real. Ahora bien, esto no significa que los que mueren en esas tragedias no tenían fe. Dios tiene sus planes, sus tiempos, sus propósitos que no siempre entendemos. Pero lo que sí es cierto es que aquellos que viven bajo la protección divina tienen una ventaja espiritual, un escudo invisible pero real contra las fuerzas del mal. Ahora déjenme preguntarles algo que va a incomodar a muchos, pero necesito hacerlo porque los amo y quiero su bien. ¿Qué hay en su casa que no debería estar ahí? No me refiero solo a cosas físicas, aunque también. Me refiero a objetos que traen influencias espirituales negativas.
Libros de ocultismo, cartas de tarot, tableros de Ouija, amuletos de otras religiones, figuras de deidades paganas, incluso ciertos tipos de música que glorifican la violencia, el sexo desenfrenado o directamente a Satanás. Hermanos, estas cosas no son neutrales, abren puertas espirituales, son como invitaciones al enemigo para que entre en su hogar. He bendecido casas donde había estas cosas. Y les puedo decir que se siente una opresión espiritual tangible. Y he visto la liberación inmediata que viene cuando esos objetos son destruidos y la casa es limpiada y consagrada de nuevo. Si tienen estas cosas en su hogar, necesitan deshacerse de ellas ahora. No las vendan, no las regalen porque solo trasladarían el problema a otra persona. Destrúyanlas, quémenlas, si pueden hacerlo de manera segura, o rómpanlas y tírenlas. Y luego inviten a un sacerdote a bendecir su casa adecuadamente, o si no es posible, háganlo ustedes mismos con agua bendita y con las oraciones de bendición que la iglesia nos da. También necesito hablarles de otro tipo de presencias que pueden estar en su hogar sin que ustedes se den cuenta. Hablo de los resentimientos guardados, de las palabras nunca perdonadas, de las ofensas que se cultivan en el corazón como si fueran tesoros. Esas cosas son veneno espiritual puro. Contaminan el ambiente de un hogar más que cualquier objeto maldito. Cuando hay falta de perdón entre los miembros de una familia, cuando hay amargura, cuando se guardan listas mentales de todas las ofensas recibidas, el hogar se vuelve un campo minado. Nadie puede caminar con libertad porque en cualquier momento puede explotar una vieja herida. Los niños crecen en esa tensión y aprenden que así es como se relacionan las personas que se aman. Y luego repiten los mismos patrones en sus propios matrimonios. Hermanos, si quieren que su hogar sea verdaderamente bendecido, si quieren que el Salmo 91 sea efectivo en su vida, necesitan limpiar su corazón, necesitan perdonar, necesitan ir con ese esposo, con esa esposa, con ese hijo, con ese padre o madre y decir, te perdono, y si te he ofendido, perdóname tú también. No es fácil, lo sé. A veces el orgullo es como un muro de acero. Pero ese muro solo los aprisiona. La libertad viene con el perdón. ¿Y saben qué he descubierto en todos estos años de sacerdocio? Que las casas más bendecidas, las familias más felices, no son las que no tienen problemas. Son las que han aprendido a llevar sus problemas a los pies de Cristo. Son las que rezan juntas. Las que tienen el hábito de reunirse, aunque sea 10 minutos al día, para rezar un rosario, para leer un pasaje de la Biblia, para compartir sus preocupaciones y encomendarlas a Dios juntos. Hermanos, una familia que reza unida, permanece unida. No es un eslogan bonito, es una verdad probada por millones de familias a lo largo de la historia. La oración familiar es el pegamento espiritual que mantiene unidos a los miembros, incluso cuando todo lo demás los empuja a separarse. Y no estoy hablando de oraciones largas y complicadas. Puede ser algo tan simple como tomarse de las manos antes de cenar y dar gracias a Dios juntos. Puede ser bendecir a sus hijos antes de que salgan a la escuela poniendo su mano sobre su cabeza y diciendo que Dios te proteja hoy. Estos pequeños actos crean un ambiente espiritual en el hogar que es como un escudo contra las influencias negativas del mundo. El Salmo continúa diciéndonos, con tus propios ojos verás el castigo de los malvados, ya que has puesto al Señor por refugio, al Altísimo por defensa. Aquí hay una promesa y una advertencia. La promesa es que veremos la justicia de Dios manifestarse. Eso no significa que debamos desear el mal para nadie, sino que podemos confiar en que Dios hará justicia a su tiempo, que no tenemos que tomar venganza por nuestras propias manos. Pero la advertencia es clara, esto es solo para aquellos que han puesto verdaderamente al Señor como su refugio, no para los tibios, no para los que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Para los que han hecho una decisión radical de vivir para Cristo. Y quiero ser muy claro en esto porque hay mucha confusión hoy en día. Ser cristiano no es un sentimiento, no es una etiqueta cultural, no es ir a misa una vez al año en Navidad. Ser cristiano es una forma de vida total. Es una decisión diaria de morir a uno mismo y vivir para Cristo. Es renunciar al pecado aunque cueste. Es amar cuando no apetece. Es perdonar cuando todo en ti grita venganza. Es dar cuando quisieras guardar. Es servir cuando quisieras ser servido. Eso es ser cristiano, y solo eso merece la protección que este salmo promete. Pero aquí viene algo hermoso, algo que debería llenarlos de esperanza, incluso si sienten que han fallado miserablemente hasta ahora. El salmo dice, no te sucederá ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu tienda.
La palabra tienda en el contexto bíblico se refiere al hogar, a la morada. Dios está prometiendo proteger su hogar. Pero fíjense en algo crucial. Esta promesa viene después de todo lo que hemos hablado, después de habitar en Dios, de hacer de Él nuestro refugio, de vivir bajo su señorío. No es automático. Requiere de nosotros una respuesta, una cooperación. Dios no viola nuestra libertad. Él ofrece protección, bendición, paz, pero nosotros tenemos que abrir la puerta, tenemos que invitarlo a entrar y tenemos que darle autoridad sobre nuestro hogar. ¿Cómo se hace eso? Primero, con una decisión consciente. Pueden hacer esto ahora mismo, en este instante. Digan en voz alta si están solos o en su corazón si están acompañados. Señor Jesucristo, te entrego mi hogar, te doy autoridad sobre esta casa y sobre todos los que viven en ella. Que tu voluntad se haga aquí como se hace en el cielo. Que tu presencia llene cada rincón. Que tu paz reine aquí. Que todo lo que no viene de ti sea expulsado en tu nombre. Esta oración simple pero poderosa, hecha con fe, cambia la atmósfera espiritual de un hogar inmediatamente. Luego viene una de las partes más bellas del Salmo, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Hermanos, ¿creen en los ángeles? Porque deberían. No son figuras mitológicas ni cuentos para niños. Son seres reales, espirituales, poderosos que Dios ha asignado para nuestra protección. Cada uno de nosotros tiene un ángel guardián y ese ángel está constantemente velando por nosotros, protegiéndonos de peligros que ni siquiera percibimos. ¿Cuántas veces han escapado de un accidente por segundos? ¿Cuántas veces han sentido un impulso inexplicable de no hacer algo o de no ir a algún lugar y luego descubrieron que se salvaron de algo malo? Eso es su ángel guardián trabajando. Pero aquí hay algo más. El Salmo dice que Dios da órdenes a sus ángeles, en plural. No solo nuestro ángel guardián personal, sino ángeles adicionales son enviados cuando los necesitamos. ¿Y cuándo los necesitamos más? Cuando estamos en peligro espiritual, cuando las fuerzas del mal se intensifican contra nosotros o nuestra familia. Por eso es tan importante invocar a los santos ángeles, pedirle su ayuda, tener una devoción al arcángel San Miguel, que es el príncipe de las milicias celestiales y el gran protector contra Satanás. Aquí quiero compartirles algo que me pasó hace años y que nunca olvidaré. Una familia me llamó desesperada porque su hijo de 15 años estaba teniendo comportamientos muy extraños. Se volvió violento de la nada, hablaba en idiomas que nunca había aprendido, tenía una aversión visceral a todo lo religioso. Cuando fui a su casa para bendecirla y para rezar por el muchacho, sentí una presencia maligna tan fuerte que físicamente me costaba respirar. Pero comencé a rezar el Salmo 91, invocando la protección de Dios y la ayuda de los santos ángeles. Y hermanos, no estoy exagerando cuando les digo que vi con mis propios ojos cómo el muchacho se retorcía como si algo lo estuviera quemando por dentro cada vez que yo pronunciaba el nombre de Jesús. Fue un exorcismo que duró horas. Pero al final, por la gracia de Dios y el poder de su palabra, el demonio fue expulsado. El muchacho volvió en sí, no recordaba nada de lo que había hecho en las últimas semanas. ¿Y saben cómo había comenzado todo? Jugando con una aplicación en su teléfono que prometía contactar con espíritus. Algo que él pensaba que era un juego inocente fue la puerta de entrada para una posesión demoníaca real. Por eso insisto tanto, hermanos, en que necesitan proteger sus hogares espiritualmente, en que no pueden ser ingenuos pensando que el mundo espiritual no es real. El Salmo continúa: sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esta es una declaración de victoria total sobre el enemigo. El león, la víbora, el dragón, todos son símbolos del demonio en la Escritura. Y el Salmo nos está diciendo que no solo seremos protegidos de ellos, sino que los pisaremos, los venceremos. Pero noten algo importante, esto requiere de nosotros una actitud activa, no pasiva. No es que Dios hará todo mientras nosotros nos quedamos sentados. Nosotros tenemos que pisar a la serpiente, como dice, tenemos que tomar autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Tenemos que resistirlo, como dice Santiago, y Él huirá de nosotros. Demasiados cristianos viven atemorizados por el demonio, escondiéndose, temiendo su poder. Y yo les digo con toda autoridad, basta ya de eso. El demonio es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz. El único poder que tiene sobre nosotros es el que nosotros le damos con nuestro pecado y nuestra falta de fe.
Cuando vivimos en gracia, cuando permanecemos unidos a Cristo, cuando invocamos su nombre y su sangre preciosa, el demonio no puede tocarnos. Puede ladrar como un perro atado, puede amenazar, puede intentar asustar, pero no puede dañarnos. Y ahora llegamos a la parte culminante del Salmo, las palabras que salen de la boca misma de Dios. Por cuanto en mí se ha apegado, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios mismo está hablando, está dando su garantía personal. ¿Y cuál es la condición? Apegarse a Él. La palabra en hebreo implica un amor apasionado, una devoción total, como la de un esposo fiel hacia su esposa. No una religiosidad tibia y conveniente, sino un amor ardiente. Hermanos, Dios no quiere ser una opción en su vida, una especie de seguro contra desastres al que solo acuden cuando todo lo demás falla. Él quiere ser el centro, la razón, el motivo de su existencia. Y cuando alguien se apega a Dios de esa manera, cuando alguien dice, Señor, fuera de ti no quiero nada, aunque pierda todo lo demás, si te tengo a ti lo tengo todo, entonces Dios responde con una promesa: yo lo libraré. No dice quizá lo libre o voy a considerar liberarlo. Dice categóricamente: yo lo libraré de toda atadura, de todo mal, de toda maldición. Esa es la promesa de Dios para los que lo aman de verdad. Y continúa: me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Qué palabras tan reconfortantes. Dios promete estar con nosotros en la angustia. No dice que nos librará de toda angustia, porque este mundo es un valle de lágrimas y todos tendremos que pasar por pruebas, pero promete estar con nosotros en medio de esas pruebas. Y eso lo cambia todo. Hay una diferencia abismal entre sufrir solo y sufrir acompañado por Dios. Piensen en los 3 jóvenes del libro de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego. El rey mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Las llamas eran tan intensas que mataron a los guardias que los arrojaron. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio no 3, sino 4 figuras caminando en medio del fuego, y la cuarta tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Era el mismo Cristo, apareciendo en el Antiguo Testamento, acompañando a esos jóvenes fieles en su hora de mayor prueba. Hermanos, esa misma presencia de Dios está disponible para ustedes cuando pasan por su propio horno de fuego, ya sea una enfermedad terminal, un divorcio devastador, la muerte de un hijo, la ruina económica. Dios estará ahí con ustedes si lo invocan, si confían en Él. Pero escuchen la promesa final: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es una promesa tanto temporal como eterna. Temporalmente habla de una vida larga y plena, llena del favor de Dios. Eternamente habla de la salvación definitiva, de la vida eterna en el cielo. Y hermanos, eso es lo que realmente importa al final. Pueden tener todos los bienes de este mundo, pueden vivir 100 años, pero si pierden su alma, ¿de qué les sirve? Por eso cuando rezamos este salmo, cuando pedimos la bendición de Dios sobre nuestro hogar, lo que realmente estamos pidiendo es que nuestra casa sea un trampolín hacia el cielo, no un obstáculo. Que nuestro hogar sea una escuela de santidad donde todos aprendemos a amar como Cristo ama. Que las relaciones en nuestra familia nos ayuden a crecer en virtud y nos preparen para la vida eterna. Porque el hogar cristiano no tiene como objetivo final ser feliz aquí en la tierra, aunque esa es una meta legítima. El objetivo final es que todos los miembros de esa familia lleguen al cielo. Todo lo demás es secundario. Ahora bien, quiero ser práctico con ustedes porque sé que muchos están escuchando esto y pensando: Padre, todo esto suena hermoso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo bendigo mi casa? ¿Cuándo rezo este salmo? ¿Cómo hago que mi familia se una a esta oración si ellos ni siquiera son practicantes? Excelentes preguntas. Permítanme darles una guía práctica paso por paso de cómo implementar esto en su vida. Primero, necesitan limpiar su casa espiritualmente. Ya hablamos de deshacerse de objetos malditos, pero también necesitan limpiar las relaciones, perdonar, reconciliarse. Después, consigan agua bendita. Si no tienen, vayan a su parroquia y pidan al sacerdote que les dé. Si eso no es posible por alguna razón, pueden bendecir agua ustedes mismos con una oración específica que la Iglesia permite a los laicos en casos de necesidad. Luego, un día específico, idealmente un sábado en honor a María o un domingo, recorran toda su casa habitación por habitación, rociando agua bendita en las esquinas, sobre las puertas y ventanas, mientras rezan el Salmo 91. Si tienen crucifijos o imágenes religiosas, colóquenlos en lugares prominentes. Y lo más importante,
Establezcan desde ese día una rutina de oración diaria en su hogar. Sé que algunos me dirán, pero padre, mi esposo no es creyente o mis hijos adolescentes se burlan cuando hablo de estas cosas. Los entiendo, no es fácil. Pero déjenme decirles algo. Ustedes no necesitan el permiso ni la cooperación de todos para comenzar a cambiar la atmósfera espiritual de su hogar. Comiencen ustedes solos. Levántense un poco más temprano y recen el Salmo 91 sobre su casa antes de que los demás despierten. Bendigan a sus hijos mientras duermen haciendo la señal de la cruz sobre su frente con su pulgar. Rocíen agua bendita discretamente. Ofrezcan su día al Señor cada mañana y oren sin cesar por la conversión de su familia. He visto casos increíbles de conversiones que comenzaron con una sola persona de la familia rezando persistentemente. Esposos ateos que se convirtieron porque su esposa nunca dejó de rezar por ellos. Hijos rebeldes que volvieron a la fe porque su madre o padre nunca perdió la esperanza y siguió intercediendo. La oración persistente de una persona fiel puede cambiar a toda una familia. Santa Mónica rezó durante 17 años por su hijo Agustín, que vivía en el pecado y la herejía. Pero ella nunca se rindió, y ese hijo se convirtió en San Agustín, uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. ¿Y saben qué más he aprendido? Que cuando ustedes comienzan a vivir seriamente su fe, cuando su hogar comienza a transformarse por la presencia de Dios, los demás lo notan. Quizá no lo digan al principio por orgullo o por miedo, pero lo notan. Notan que hay más paz. Notan que ustedes están más tranquilos, menos irritables. Notan que las cosas comienzan a salir mejor. Y poco a poco esa transformación los atrae. He visto familias enteras convertirse porque un solo miembro decidió ponerse serio con Dios. La luz de Cristo en una persona puede iluminar toda una casa. Pero tienen que ser perseverantes. No se desanimen si no ven resultados inmediatos. La vida espiritual no funciona como una máquina expendedora donde metes una moneda y sale inmediatamente lo que quieres. Es más como plantar una semilla. Toma tiempo, requiere paciencia, necesita cuidado constante, pero cuando finalmente crece y da fruto, ese fruto permanece para siempre. Ahora quiero abordar algo que sé que está en la mente de muchos. ¿Qué pasa si ya he hecho todo esto? Si rezo el Salmo, si he bendecido mi casa, pero las cosas siguen mal. ¿Significa que Dios no me está escuchando? Hermanos, esta es una pregunta crucial y necesito responderla con cuidado. Primero, examinen su conciencia. ¿Hay algún pecado grave en su vida que no han confesado? ¿Hay algo que están haciendo conscientemente contra la voluntad de Dios? Porque el pecado bloquea las bendiciones. Es como tapar una tubería y luego quejarse de que no sale agua. Si viven en adulterio, si están en un matrimonio civil después de un divorcio sin anulación, si practican la anticoncepción, si están involucrados en negocios fraudulentos, si guardan rencor y no perdonan, entonces no importa cuánto recen, están bloqueando ustedes mismos las bendiciones de Dios. Necesitan arrepentirse, confesarse, cambiar de vida. Segundo, entiendan que Dios a veces permite pruebas incluso a sus hijos más fieles. Miren a Job en la Biblia. Era un hombre justo, el más justo de su generación, y Dios permitió que perdiera todo. ¿Por qué? Para probar su fe, para purificarlo, para que al final saliera más fuerte y más santo. A veces, hermanos, las bendiciones de Dios vienen disfrazadas de pruebas. A veces lo que parece una maldición es en realidad Dios cerrando una puerta porque tiene algo mejor preparado. A veces permite que perdamos algo o a alguien porque ese algo o alguien se había convertido en un ídolo que ocupaba el lugar de Dios en nuestro corazón. No siempre entenderemos los caminos de Dios en esta vida, pero lo que sí sabemos es que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, como dice San Pablo. Incluso las cosas malas, incluso el sufrimiento, incluso las aparentes tragedias, Dios las puede usar para nuestro bien si confiamos en Él. Por eso la clave no es tanto que todo nos salga como queremos, sino que mantengamos la fe y la confianza en Dios pase lo que pase, que podamos decir como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la fe que mueve montañas, hermanos. Esa es la fe que rompe maldiciones y atrae las bendiciones más poderosas del cielo. También quiero hablarles de la importancia de los sacramentos en la protección de su hogar. El Salmo 91 es poderoso, sí, pero es aún más poderoso cuando se combina con una vida sacramental activa. La confesión regular limpia su alma y cierra las puertas que el pecado abre al enemigo. La Eucaristía fortalece su espíritu y les da la gracia necesaria para resistir las tentaciones. Si es posible, reciban la comunión con frecuencia, idealmente diaria si pueden. Y si tienen la bendición de poder
llevar la Eucaristía a su hogar, de tener la presencia real de Cristo en su casa, aunque sea por un momento, esa es una bendición incomparable. Además, el sacramento del matrimonio para los casados no es solo una ceremonia bonita, es una fuente permanente de gracia. Cuando un matrimonio está bendecido por la Iglesia, cuando marido y mujer viven su vocación sacramental con fidelidad, su hogar se convierte automáticamente en un lugar santo, en una iglesia doméstica. Y esa santidad atrae las bendiciones del cielo y repele las influencias del infierno. Permítanme también hablarles del poder de la devoción a María en la protección del hogar. La Virgen Santísima es la reina del hogar, la madre de todas las familias cristianas. Cuando consagran su familia a María, cuando rezan el rosario en familia, están poniéndose bajo el manto protector de la Madre de Dios. Y hermanos, ningún demonio puede acercarse donde María está presente. Ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Hay una promesa hermosa que hizo en Fátima. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Hagan de su hogar un refugio del Inmaculado Corazón de María. Coloquen una imagen de ella en un lugar central. Entronícenla como reina de su hogar en una ceremonia sencilla pero solemne donde toda la familia participe. ¿Y verán cómo cambia la atmósfera? He visto casos donde simplemente colocar una imagen de la Virgen en la entrada de la casa ha detenido problemas que parecían insolubles. No es superstición, es fe en el poder intercesor de María. Y no puedo hablar de protección del hogar sin mencionar a San José. Él es el patrono de la Iglesia Universal, pero también y especialmente el protector de las familias. José conoce los desafíos de proteger y proveer para una familia porque él mismo los vivió. Tuvo que proteger a María y al niño Jesús de Herodes, tuvo que trabajar arduamente como carpintero para sostenerlos, tuvo que tomar decisiones difíciles guiados solo por la fe. Invoquen a San José en sus necesidades familiares. Hay una oración poderosa que comienza: oh San José, cuyo poder hace imposibles las cosas posibles. Recen esa oración con fe cuando enfrenten situaciones imposibles en su hogar. San José nunca falla. Hay testimonios incontables a lo largo de la historia de familias salvadas de la ruina, de la enfermedad, de todo tipo de males por la intercesión de San José. Y algo hermoso, San José también es el patrono de la buena muerte. Así que, al ponerlo como protector de su hogar, están asegurando no solo la vida temporal de su familia, sino también ayudándolos a prepararse para la vida eterna. Hermanos, quiero que entiendan algo fundamental. La bendición de un hogar no es un evento único, sino un proceso continuo. No basta con bendecir su casa una vez y pensar que ya está todo resuelto para siempre. Es como limpiar la casa físicamente. No la limpian una vez al año y esperan que permanezca limpia. La limpian regularmente, ¿verdad? Pues lo mismo espiritualmente. Su hogar necesita limpieza espiritual regular. Esto significa oración diaria, sacramentos frecuentes, eliminación constante de influencias negativas, renovación periódica de la consagración de su familia a Dios. Yo recomiendo que al menos una vez al mes, el primer viernes o el primer sábado, hagan una renovación formal de la bendición de su hogar. Junten a la familia si es posible o háganlo ustedes solos si es necesario. Recorran la casa con agua bendita rezando el Salmo 91. Renueven su compromiso de vivir como familia cristiana. Esto mantiene las defensas espirituales de su hogar fuertes y activas. También necesito advertirles sobre algo. Cuando ustedes comiencen a tomar en serio la protección espiritual de su hogar, cuando empiecen a implementar todo lo que les estoy diciendo, prepárense para resistencia. Y esta resistencia puede venir de dos frentes. Primero, del mundo exterior. Van a enfrentar burlas, incomprensión, incluso oposición de familiares o amigos que piensan que se están volviendo fanáticos religiosos. No se dejen intimidar. Es mejor ser considerado fanático por el mundo que tibio por Dios. Jesús dijo claramente: el que no está conmigo está contra mí. No hay término medio en la vida espiritual. O están decididos a vivir radicalmente para Cristo o están viviendo para el mundo. Segundo, prepárense para resistencia espiritual directa. El enemigo no va a quedarse con los brazos cruzados mientras ustedes recuperan terreno que él había conquistado. Puede haber un periodo inicial donde las cosas aparentemente empeoren antes de mejorar. Más peleas, más problemas, más tentaciones. No es porque lo que están haciendo no funcione, sino precisamente porque sí está funcionando y el enemigo está contraatacando. Pero no teman. Recuerden lo que dice el Salmo: sobre el león y la víbora pisarás. Ustedes tienen autoridad en Cristo. Cuando vengan esos ataques, no retrocedan.
Al contrario, intensifiquen la oración, ayunen si pueden, confiésense, reciban la Eucaristía, procíen más agua bendita, invoquen la protección de San Miguel Arcángel con su oración poderosa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Esa oración es como un escudo nuclear espiritual. Los demonios huyen cuando se invoca a San Miguel, y mantengan su fe firme. No se trata de sus fuerzas, sino del poder de Cristo actuando a través de ustedes. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es arrogancia, es la confianza absoluta en que unidos a Cristo somos invencibles espiritualmente. Ahora quiero hablarles específicamente a las madres que me están escuchando. Ustedes, queridas hermanas, tienen un poder especial en el hogar. Ustedes son el corazón de la familia. Un hogar puede sobrevivir sin muchas cosas, pero difícilmente puede prosperar sin una madre piadosa, orante, que cubre a su familia en oración. Ustedes tienen la capacidad única de crear una atmósfera de paz o de caos en el hogar. Sus palabras tienen un peso especial sobre sus hijos. Su fe o falta de ella marcará a generaciones. Por eso el enemigo las ataca tan fuertemente a ustedes. Por eso trata de convencerlas de que su rol de madre no es importante, de que sería mejor estar en otro lado haciendo otras cosas. No caigan en esa mentira. Ser madre es la vocación más alta, más noble, más importante. He visto matrimonios santos desmoronarse porque uno de los dos dejó de alimentar su relación con Dios. Y en cada caso, hermano, en cada maldito caso, si me permites la expresión, encontré los mismos errores repitiéndose como un patrón diabólico diseñado para apagar la luz de Cristo en nuestras almas. Te pregunto ahora mismo, antes de seguir, ¿cuándo fue la última vez que sentiste a Dios cerca? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración no fue un conjunto de palabras vacías, sino un verdadero encuentro con el Padre? ¿Cuándo fue la última vez que la Eucaristía te hizo llorar de amor? Que las Escrituras te atravesaron el corazón como una espada de doble filo. Si tienes que pensar mucho la respuesta, hermano, si tienes que rebuscar en tu memoria para encontrar ese momento, entonces estás en peligro. Tu fe está enferma. Y como cualquier enfermedad, si no la atendemos a tiempo, puede llevarnos a la muerte espiritual. Pero escúchame bien, estás a tiempo. Siempre estamos a tiempo mientras tengamos un soplo de vida en el cuerpo, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de millones de oportunidades. Él nunca se cansa de esperarnos, pero necesitamos despertar, abrir los ojos y reconocer qué está matando nuestra relación con Él. Lo que más me duele, hermanos, es ver cómo muchos cristianos se conforman con una fe mediocre, tibia, como dice el Apocalipsis. Esa fe que no es ni fría ni caliente, que Dios vomita de su boca. Una fe de domingo por la mañana que no transforma el lunes, el martes, el resto de la semana. Una fe de etiqueta, de apariencias, de ritualismo vacío. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a vivir sin el fuego del Espíritu Santo, sin la pasión por las cosas de Dios, sin ese hambre insaciable por conocerlo más, amarlo más, servirlo más. Nos conformamos con migajas cuando Él nos ofrece un banquete. Nos contentamos con sobrevivir espiritualmente cuando Él nos llama a vivir en abundancia. Y esta mediocridad, hermanos, esta terrible mediocridad espiritual es el terreno fértil donde crecen todos los errores que voy a compartir contigo hoy. Así que te pido, por lo que más quieras, por tu salvación eterna, por el amor que un día sentiste por Cristo, que me escuches hasta el final. No importa si lo que te diga te incomoda, no importa si te ves reflejado en estos errores y eso te duele. El dolor que sana es bendito, hermanos. Es mejor el bisturí del cirujano que la gangrena que mata. Prefiero que estas palabras te hieran hoy para que puedas sanar a que sigas dormido en tu mediocridad hasta que sea demasiado tarde. Porque te lo digo con total certeza. Hay un infierno, hay una eternidad sin Dios y el camino hacia allá está pavimentado con buenas intenciones y errores que nunca corregimos. Pero también te digo con la misma certeza, hay un cielo, hay una eternidad de gozo indescriptible junto al Padre y el camino hacia allá comienza hoy, ahora, con la decisión de arrancar de raíz todo lo que está matando tu fe. El primer error que está devastando la fe de millones de católicos es la oración superficial, esa oración de labios que nunca llega al corazón. Hermanos, hemos convertido uno de los privilegios más grandes que tenemos, los hijos de Dios, en una rutina mecánica, en un deber que cumplimos a medias, sin alma, sin vida. Recitamos Padre Nuestros como loros que repiten sonidos sin comprenderlos.
Murmuramos Ave Marías mientras nuestra mente vaga por las preocupaciones del día, por lo que vamos a cocinar, por el problema en el trabajo, por el dinero que falta. Y luego nos preguntamos por qué no sentimos a Dios cerca, por qué los cielos parecen de bronce, por qué nuestras oraciones rebotan contra el techo sin llegar a ninguna parte. La respuesta es simple y dolorosa: no estamos realmente orando, estamos cumpliendo un protocolo religioso vacío. Santa Teresa de Ávila, esa gran maestra de la oración, decía que la oración es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. ¿Entiendes la profundidad de estas palabras? Un trato de amistad. ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo te hablara todos los días, pero nunca te prestara atención, nunca te mirara a los ojos, nunca escuchara lo que le dices? Sí. Solo viniera a ti cuando necesita algo, con una lista de peticiones, y en cuanto termina de pedirte cosas se va corriendo. Pues eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos con Dios. Venimos a Él como quien mete una moneda en una máquina expendedora esperando que nos dé lo que queremos. Rezamos nuestro rosario en 10 minutos corriendo, cumplimos con nuestra misa dominical mirando el reloj cada 5 minutos, hacemos nuestras oraciones de la mañana y la noche como quien se lava los dientes, por higiene espiritual, sin amor, sin encuentro real. Te voy a contar algo que vi hace años y que nunca olvidaré. Había un hombre en mi parroquia, llamémosle Antonio, que venía a misa todos los días sin falta. Todos lo veíamos como un modelo de piedad, siempre el primero en llegar, siempre arrodillado en oración antes de la misa. Pero un día vino a verme destruido. Su matrimonio estaba por terminar, su hijo se había metido en drogas y él sentía que Dios lo había abandonado. Me dijo con rabia: Padre, he rezado todos los días de mi vida, nunca he faltado a misa, ¿por qué Dios me hace esto? Y cuando empezamos a hablar en profundidad descubrí algo terrible. Antonio nunca había orado realmente. Recitaba oraciones, sí. Cumplía con sus devociones, por supuesto, pero nunca había tenido una conversación real con Dios. Nunca le había abierto su corazón de verdad. Nunca había escuchado. Su oración era un monólogo donde él hablaba, pero Dios nunca tenía oportunidad de responder porque Antonio nunca se quedaba en silencio para escuchar. Hermanos, la oración no es magia, es relación. No es recitar fórmulas correctamente para que Dios nos dé lo que queremos, es entrar en comunión con Él. Y la comunión requiere presencia, requiere atención, requiere amor. Cuando oras, ¿realmente estás ahí, presente, consciente de que estás ante el Creador del universo que te ama con locura? ¿O tu cuerpo está arrodillado pero tu mente está en 1000 lugares distintos? Jesús mismo nos advirtió contra esto en Mateo cuando dijo: cuando oren no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Y cuando oren, no hagan como los paganos que repiten palabras sin sentido pensando que por mucho hablar serán escuchados. ¿Ves? Cristo nos está diciendo que la oración superficial, la oración de apariencias, la oración mecánica, no sirve. Dios no quiere nuestras palabras bonitas, quiere nuestro corazón. El remedio para este error mortal es simple pero radical. Debemos aprender a orar de verdad. Y orar de verdad significa presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestra miseria, con nuestras heridas, con nuestros pecados, con nuestras alegrías también. Significa hablarle como le hablarías a alguien que amas profundamente. Significa sobre todo escuchar. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los católicos que nunca escuchan a Dios? Hablan, piden, suplican, se quejan, pero nunca se quedan en silencio el tiempo suficiente para oír la voz suave del Espíritu Santo hablándoles al corazón. La oración contemplativa. Ese silencio adorante ante el Santísimo Sacramento, esa meditación profunda de las Escrituras donde le damos tiempo a Dios para que nos hable, eso es lo que nos falta. Sin esto, hermanos, nuestra fe se marchita. La oración superficial nos deja vacíos, cansados, desilusionados, pero la oración profunda, esa que brota del corazón y que nos pone en contacto real con el Padre, esa transforma toda nuestra vida. El segundo error devastador es vivir una doble vida, ser católicos el domingo y paganos el resto de la semana. Este es quizás el veneno más común y más letal para la fe. Hermanos, no podemos tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de este mundo. No podemos comulgar el domingo y vivir en pecado mortal el lunes. No podemos proclamar que Cristo es nuestro Señor y luego vivir como si nunca hubiéramos oído hablar de Él. Jesús fue clarísimo en esto cuando dijo: nadie puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Y sin embargo, ¿cuántos católicos viven exactamente en esta contradicción? Van a misa, se golpean el pecho, piden perdón, comulgan el cuerpo de Cristo y al salir de la iglesia vuelven exactamente a los mismos pecados, a las mismas mentiras, a las mismas injusticias.
He conocido empresarios que vienen a misa todos los domingos con sus familias, que son vistos como pilares de la comunidad, pero que en sus negocios engañan, explotan a sus trabajadores, evaden impuestos y duermen tranquilos porque creen que cumplir con el ritual dominical los absuelve de sus pecados semanales. He conocido mujeres que rezan el rosario diariamente, pero que destrozan reputaciones con su lengua, que siembran cizaña en sus familias, que viven llenas de resentimiento y amargura, pero se sienten santas, porque no faltan a sus devociones. He conocido hombres que van a retiros espirituales y lloran de emoción en la adoración eucarística, pero que en sus casas son tiranos, que engañan a sus esposas, que descuidan a sus hijos, que viven vidas secretas llenas de porquería que jamás confesarían públicamente. Esta hipocresía, hermanos, esta vida dividida, mata la fe más rápido que el ateísmo declarado. ¿Sabes por qué? Porque cuando vivimos esta doble vida, en el fondo de nuestro corazón sabemos que somos mentirosos. Podemos engañar a los demás, podemos mantener nuestra imagen de buenos católicos, pero no podemos engañar a nuestra conciencia y mucho menos podemos engañar a Dios. Y esta disonancia interna, esta contradicción entre lo que profesamos y lo que vivimos, nos carcome por dentro, genera culpa, pero no la culpa sana que nos lleva al arrepentimiento genuino, sino una culpa tóxica que nos hace sentir hipócritas. Y cuando nos sentimos hipócritas comenzamos a alejarnos de Dios, no porque Él se haya alejado de nosotros, sino porque no podemos sostener su mirada. Es como Adán y Eva escondiéndose en el jardín después del pecado. Sabemos que estamos desnudos, que somos miserables, y en lugar de correr hacia Dios buscando su misericordia, nos escondemos de Él. Dejamos de orar con profundidad, dejamos de frecuentar los sacramentos con sinceridad y lentamente nos vamos muriendo espiritualmente. San Pablo nos advierte en su carta a los romanos: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Hermanos, ser cristiano es ser transformado. No es añadir algunas prácticas religiosas a nuestra vida pagana, es dejar que Cristo revolucione cada aspecto de nuestra existencia. Nuestra forma de hacer negocios debe ser cristiana. Nuestra forma de relacionarnos en el matrimonio debe ser cristiana. Nuestra forma de usar internet, de hablar de los demás, de gastar nuestro dinero, de tratar a quienes nos sirven, todo debe estar impregnado del Evangelio. No hay áreas de nuestra vida donde Cristo no tenga derecho a entrar. O Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Esta tibieza, esta vida compartimentada donde Dios tiene su espacio el domingo, pero el resto de la semana vivimos según los valores del mundo, es la receta perfecta para la muerte espiritual. El camino de salida de este error requiere una honestidad brutal con nosotros mismos. Necesitamos hacer un examen de conciencia profundo y preguntarnos: ¿realmente vivo lo que creo? ¿Hay coherencia entre mi fe y mi vida? ¿Qué vería alguien que me observara 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Vería a un discípulo de Cristo o vería a alguien que simplemente tiene una afición religiosa entre muchas otras? Y cuando descubramos las áreas de incoherencia, y las descubriremos porque todos las tenemos, necesitamos llevarlas al confesionario con humildad y arrepentimiento genuino. Pero no basta con confesarlas una vez, al mes, para volver a caer en ellas. Necesitamos un compromiso radical de cambio. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para vivir realmente como hijos de la luz en medio de esta generación torcida. La integridad espiritual, hermanos, esa unidad entre lo que creemos y cómo vivimos, es fundamental para mantener viva la fe. El tercer error que está matando la fe de incontables católicos es el descuido de la Eucaristía, ese tesoro infinito que tenemos y que hemos perdido de vista por la familiaridad. Hermanos, estamos ante el mayor milagro que ocurre en la tierra. En cada misa, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Cristo que caminó por Galilea, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, haciéndose presente en nuestros altares. No es un símbolo, no es una representación, no es un recuerdo bonito. Es Cristo mismo, real, vivo, presente, ofreciéndose a nosotros para que nos unamos a Él de la forma más íntima posible. Y sin embargo, ¿cuántos católicos van a comulgar como quien hace un trámite, sin preparación, sin adoración, sin una pizca de asombro ante este misterio tremendo? He visto a personas llegar tarde a misa corriendo para alcanzar la comunión como quien no quiere perder el autobús. He visto a gente masticando chicle mientras se acerca a recibir el cuerpo de Cristo. He visto filas interminables para comulgar donde nadie se arrodilla después, donde nadie hace una acción de gracias digna,
donde la gente se va de la iglesia antes de que termine la misa como si tuvieran prisa por salir de ahí. Y lo más terrible es que muchos comulgan en pecado mortal sin haberse confesado, convirtiendo lo que debería ser medicina de inmortalidad en su propia condenación, porque como dice San Pablo en 1 Corintios, el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Esta irreverencia hacia la Eucaristía, hermanos, este descuido del mayor don que Dios nos ha dado, es una de las razones principales por las que tantos católicos viven sin el fuego del Espíritu. Déjame contarte lo que pasó con María, una mujer de unos 50 años que vino a verme hace tiempo. Me dijo que había perdido la fe, que ya no sentía nada en misa, que todo le parecía vacío y sin sentido. Cuando le pregunté por su vida espiritual, descubrí que llevaba años yendo a comulgar sin confesarse, viviendo en situaciones de pecado que justificaba de 1000 maneras. Le expliqué que estaba profanando la Eucaristía, que estaba tratando a Cristo con un desprecio terrible al recibirlo indignamente. Al principio se enojó, me dijo que era muy duro, que Dios era misericordioso y que yo no tenía derecho a juzgarla. Pero algo de lo que le dije tocó su corazón. Después de varios meses, volvió. Se había confesado, había puesto orden en su vida y me dijo llorando: Padre, volví a sentir a Jesús en la comunión. Es como si hubiera estado años comiendo piedras y de repente recibí pan verdadero. ¿Entiendes, hermano? Cuando nos acercamos a la Eucaristía sin la reverencia, sin la preparación, sin el arrepentimiento necesario, bloqueamos las gracias que Dios quiere darnos. La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, como enseña el Concilio Vaticano II. Es de ahí que fluye toda la fuerza para vivir como cristianos en este mundo. Pero necesitamos recibirla bien, con fe viva, con adoración profunda, con el corazón limpio. Los santos entendían esto. Santa Teresa de Calcuta decía que no podría hacer lo que hacía sin la Eucaristía diaria. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pasaba horas ante el Santísimo. San Francisco de Asís temblaba de amor ante la presencia eucarística de Cristo. Ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado, que en la Eucaristía se encuentra el secreto de la santidad. Si tu fe está muriendo, si sientes que Dios está lejos, si has perdido el fervor que una vez tuviste, te digo con toda claridad, vuelve a la Eucaristía, pero vuelve bien. Prepárate antes de ir a misa. Lee las lecturas del día. Llega temprano para recogerte en oración. Durante la consagración, arrodíllate no solo con el cuerpo, sino con el alma entera en adoración. Antes de comulgar, asegúrate de estar en gracia de Dios. Confiésate si es necesario. Y después de recibir a Cristo, no salgas corriendo. Quédate ahí, en silencio, dándole gracias, hablándole, dejando que Él te hable. Si puedes, visita el Santísimo durante la semana. Aunque sea 15 minutos ante el sagrario, pueden transformar tu vida. La Eucaristía, hermanos, es el antídoto contra la tibieza espiritual. Es imposible acercarse a Cristo en la Eucaristía con fe y amor genuinos y permanecer tibio. El fuego divino que arde en ese sacramento nos consume y nos transforma si nos abrimos a Él. Ahora, antes de continuar, necesito que te hagas una pregunta profunda. De estos 3 errores que hemos visto hasta ahora, ¿cuál está más presente en tu vida? ¿Es la oración superficial, la doble vida o el descuido de la Eucaristía? Porque te puedo asegurar algo. Si sigues como vas, si no corriges estos errores, dentro de unos años, tu fe será apenas un cascarón vacío, si es que queda algo de ella. Pero hay esperanza, hermano, siempre hay esperanza si actuamos ahora. El cuarto error que devasta la fe de millones es la falta de vida comunitaria, el intento de vivir el cristianismo en solitario. Hermanos, nadie se salva solo. Esta es una verdad fundamental que el individualismo moderno nos ha hecho olvidar. El cristianismo no es una religión de místicos solitarios que buscan a Dios cada uno por su cuenta. Cristo no llamó a individuos aislados, llamó a una comunidad, estableció una iglesia, un cuerpo del cual Él es la cabeza y nosotros los miembros. Y sin embargo, ¿cuántos católicos viven su fe completamente desconectados de la comunidad eclesial? Van a misa el domingo, cumplen con su obligación y el resto de la semana viven como si fueran cristianos autónomos que no necesitan a nadie más. Este aislamiento espiritual es mortal para la fe. Déjame explicarte por qué. Cuando vivimos nuestra fe en soledad, sin el apoyo, la corrección, el ánimo y el ejemplo de otros cristianos, somos presas fáciles para el enemigo. Somos como brasas sacadas del fuego. Una brasa en medio de muchas otras se mantiene encendida, arde con fuerza. Pero si sacas una brasa del fuego y la dejas sola,
En poco tiempo se apaga, se enfría, se vuelve ceniza inútil. Así pasa con el cristiano que se aísla. Por más fervor que tengas, por más buenas intenciones que albergues, si no te rodeas de hermanos en la fe que te desafíen, que te animen, que oren contigo, que te sostengan en los momentos de crisis, eventualmente te enfriarás. El libro de Eclesiastés lo dice bellamente: más valen dos que uno porque obtienen mejor fruto de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae y no tiene quien lo levante. He visto este patrón repetirse incontables veces. Jóvenes que vienen de retiros espirituales encendidos de amor por Dios, pero que al volver a su vida normal se aíslan, no se integran a ningún grupo de oración, no buscan compañía en su camino de fe, y en pocos meses ese fuego se apaga completamente. Matrimonios que atraviesan crisis terribles porque no tienen otros matrimonios cristianos con quienes compartir, de quienes aprender, que los sostengan con su oración y ejemplo. Personas que enfrentan tentaciones fuertes pero que por vergüenza o por orgullo no buscan ayuda en su comunidad parroquial y terminan cayendo una y otra vez en los mismos pecados. El aislamiento nos hace vulnerables, nos debilita, nos expone a las mentiras del demonio que nos susurra que somos los únicos que luchamos con esto, que nadie nos entendería, que estamos solos. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendas. La vida comunitaria no es solo un apoyo práctico para mantener la fe, es parte esencial de lo que significa ser cristiano. En Primera de Juan leemos: si alguien dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Entiendes esto? No puedes tener una relación auténtica con Dios si no tienes relaciones auténticas con tus hermanos en la fe. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Y no me refiero al amor abstracto por la humanidad, me refiero al amor concreto por personas reales, con sus defectos, sus manías, sus pecados. En la comunidad parroquial, en los grupos de oración, en el servicio a los pobres junto a otros cristianos, es donde aprendemos a amar como Cristo ama, donde nuestro egoísmo es confrontado, donde crecemos en santidad. La solución a este error es simple, pero requiere humildad. Necesitas involucrarte en la vida de tu parroquia, unirte a un grupo de oración, buscar hermanos en la fe con quienes caminar. Sí, es incómodo. Sí, tendrás que lidiar con personas imperfectas, con horarios que no te convienen, con dinámicas que a veces te irritarán. Pero eso es parte del crecimiento. La comunidad cristiana no es un club de personas perfectas que se reúnen porque son todas maravillosas. Es un hospital de pecadores que se sostienen unos a otros en el camino hacia la santidad. Necesitas hermanos que oren por ti cuando tú no tienes fuerzas para orar. Necesitas hermanos que te digan